Hola, muy buenas tardes ya, a esta hora 12 del día, un poco más. Les queremos a todos ustedes, a nuestros asistentes, dar un cordial saludo a la inauguración de las actividades académicas de las Facultades de Salud y Ciencias Sociales y la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas. En primer lugar, quisiéramos agradecer profundamente la presencia del ministro de Salud, don Enrique París. Ya sé que es París, ¿eh? Porque lo vi ahí en una entrevista que usted dijo que era igual que la ciudad, no era París, no sabe por qué le decían así, pero es París. Así que, así que muy agradecido. También quisiera aprovechar de saludar a las autoridades presentes, a nuestra rectora Pilar Romaguera, rectora de la Universidad de las Américas, al decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de UDLA, el doctor Osvaldo Artaza, a nuestros vicerrectores de sede, decanos, autoridades académicas y especialmente a nuestros estudiantes que hoy día están conectados con nosotros. Vamos a comenzar presentando, obviamente, una persona que yo diría que, me atrevería a decir que, si no la más importante, dentro de las más importantes que tenemos en el país en este momento, el doctor Enrique París, quien es médico pediatra, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, presidente del Colegio Médico de Chile, y hasta su nombramiento como ministro de Salud en junio del 2020, integró la Mesa Social COVID 2019. Como académico también ha participado en numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales y en la redacción de libros de pediatría y toxicología. Ministro, muy bienvenido. Vamos a dejarles un mail. Aquí van a ver en la transmisión un mail donde todos ustedes pueden ofrecer sus preguntas al ministro, spostigo@udla.cl. Y vamos a comenzar brevemente por darle la palabra a nuestra rectora, Pilar Romaguera, quien quiere saludar al ministro. Rectora. Muy Perfecto. buenas tardes, encantado de que nos pueda acompañar, ministro, muchas gracias. Queremos dar un saludo a los estudiantes, a los académicos, a los docentes y a toda la audiencia que nos acompaña. Como es tradicional, cada año las facultades de nuestra universidad realizan su inicio de año académico con una invitación amplia a una instancia de reflexión académica contingente. Pero resulta paradojal que una de las cosas valiosas que ha generado la restricción a la presencialidad es la posibilidad de establecer debates y reflexiones entre personas e instituciones que se encuentran a kilómetros de distancia, pero viviendo en un mismo fenómeno sanitario con enormes consecuencias en lo económico, político y social. La complejidad del fenómeno que estamos viviendo hace más patente la importancia del trabajo multidisciplinar, de las distintas formas de conocimiento, de las experiencias, de los hábitos culturales, entre otros elementos. Y en esta línea es que las facultades de Salud y Ciencias Sociales y de Comunicaciones y Arte, a través de sus decanos, Osvaldo Artaza y Mauro Lombardi, nos han convocado para marcar el hito inaugural de su año académico. Estas facultades nos invitan a mirar la contingencia a través del encuentro con quien encarna hoy un rol tan crucial y determinante en la vida de las personas y de las comunidades como es el ministro de Salud. En Universidad de las Américas estamos convencidos de que las instituciones de educación superior tenemos una enorme responsabilidad, no solo en la formación de profesionales íntegros, competentes y comprometidos con el bien común, sino también con toda la sociedad, más aún en situaciones como la actual. Es también nuestra misión contribuir a generar y entregar a toda la ciudadanía información clara, certera, así como también generar espacios de debate y reflexión abiertos, plurales, respetuosos, que promuevan conductas responsables, informadas y solidarias. En este contexto, contar hoy con el ministro de Salud, el doctor Enrique París, es un enorme privilegio, no solo por ser la máxima autoridad del sector salud y por su larga y reconocida trayectoria como médico y dirigente gremial, sino muy especialmente porque tiene también una relevante trayectoria en el mundo académico, en la formación de profesionales que probablemente hoy mismo se encuentran trabajando arduamente para superar esta crisis y que a su vez ha motivado a más y más jóvenes a optar por carreras del área de salud, como lo indican los resultados de este proceso de admisión a nivel nacional. Así, junto con volver a agradecer muy sinceramente su presencia y desearle el mayor de los éxitos en su gestión, también como universidad nos ponemos a su disposición para construir la tarea que le ha tocado encabezar. Espero que esta inauguración de actividades académicas de las facultades mencionadas sea un espacio de reflexión y aprendizaje para todos nosotros.
Hay miles de preguntas interesantes que plantearle al ministro, pero quiero tomarme la libertad de volver a su experiencia académica y de decano y partir con una primera pregunta sobre, desde esa experiencia académica, qué mensaje queremos hoy transmitir a los estudiantes que nos acompañan. ¿Qué competencias para el ejercicio profesional debiéramos reforzar en los planes de estudio del área de la salud? Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, estimada rectora. En el programa viene después las palabras de Osvaldo Artaza. Me imagino que las preguntas las contestaré después. Le agradezco mucho sus palabras y evidentemente que, lo repito, para mí es un placer estar en esta inauguración de las actividades académicas de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales y Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas. Le agradezco mucho, especialmente a usted, rectora, la invitación a participar en esta actividad. Ministro, respecto a lo que partamos con las preguntas, con Osvaldo vamos a estar conversando e intercambiando algunas ideas. Y la rectora plantea una pregunta que es interesante, que tiene que ver justamente con su experiencia académica. ¿Qué cree usted que deberían trabajar hoy día las instituciones de formación de educación superior? ¿Qué cualidades, qué características, más allá solo de lo técnico, en el próximo personal de salud que se tiene que formar en el país? Bueno, nosotros con Osvaldo Artaza, que además también fue ministro de Salud, ocupó esta misma cartera, en una etapa también muy difícil, porque recuerden que se estaba, durante la presidencia del presidente Lagos, Ricardo Lagos Escobar, se estaba tramitando el proyecto de ley de las garantías AUGE, o garantías explícitas en salud, que para mi entender ha sido una de las grandes reformas también de la salud de los últimos años. Si nosotros analizamos las grandes reformas que se han llevado a cabo, está inserta en las enormes reformas que han sido implementadas en el sistema público de salud. La pregunta está relacionada, y me refería a Osvaldo y también al decano anterior de la misma universidad, porque nosotros pensamos que es fundamental hacer muy resolutiva la atención primaria. Y para hacer resolutiva la atención primaria, obviamente que los profesionales que comiencen o que comiencen su carrera o que quieran dedicarse a la atención primaria en salud, tienen que tener una formación muy sólida que sea capaz de hacer un diagnóstico preciso, que sea capaz de utilizar, digamos, pocos elementos técnicos, pero más elementos clínicos y mucho más elementos valóricos y de humanidad para atender bien a las personas, poder hacer un diagnóstico y poder derivar a esos pacientes. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque sin lugar a dudas que el primer enfrentamiento que tiene la familia chilena, que tiene la mamá que tiene un niño pequeño, o la madre embarazada, o el adulto mayor que tiene diabetes, hipertensión, el primer enfrentamiento siempre tiene que tenerlo, debe tenerlo en la atención primaria. Ojalá, además, cercano a su lugar de residencia, no lejano. Y en esa atención primaria deberían solucionarse la gran mayoría de las patologías. Nosotros sabemos que un buen clínico, y no solamente hablo de los médicos, hablo de la enfermera, hablo de los psicólogos, hablo de los TENS, hablo de las matronas, de las nutricionistas, de las psicólogas, en fin. Un buen clínico con una buena anamnesis, o sea, conversando con la persona, escuchando a la persona. Un decano de Harvard decía que la evaluación que hacían ellos a sus estudiantes de salud consistía justamente en observar cuánto sabían escuchar, no cuánto sabían hablar, sino cuánto sabían escuchar a los pacientes, escuchando a las personas, haciendo una buena recopilación de la historia clínica, de la historia de salud, de la historia familiar, que también involucra aspectos que tienen que ver con el ambiente, con el lugar donde vive, es decir, con los determinantes sociales, qué educación tiene, qué ingresos tiene,
cuál es su estado nutritivo, si tiene o no tiene trabajo, todos esos elementos. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes capten en forma global esos elementos que tienen que ver sin lugar a dudas con la salud, vamos a tener un muy buen profesional de la salud que va a poder hacer un diagnóstico con pocos elementos, con mucha clínica, que lo va a tener que corroborar, sí, a veces con exámenes de laboratorio o con ayuda tecnológica, que cada vez es más accesible, entre paréntesis, para que ese paciente pueda tener un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento adecuado. Yo creo que eso debería ser la finalidad muy básica, estoy hablando, en la formación de profesionales de la salud. Indudablemente que además de eso tenemos que formar especialistas, tenemos que tener centros secundarios y terciarios, sin lugar a duda, pero para solucionar el problema que sea detectado y bien detectado en la atención primaria. Y esto también se me olvidó una profesión muy importante que son los cirujanos dentistas. También los dentistas tienen que estar en la atención primaria e incluso nosotros pensamos y creemos que es muy importante, no sé si ustedes cuentan con esa carrera, los químicos farmacéuticos y los bioquímicos. Los químicos farmacéuticos son fundamental en el uso correcto del medicamento, que causa una gran cantidad de problemas en Chile y que además tiene que ver con el precio de los medicamentos, que es un problema que estamos tratando de solucionar. Es decir, creo que el profesional de la salud tiene que tener una formación integral en medicina, obviamente en el área de la salud propiamente tal, cualquiera que sea su derivada, pero también una formación muy clara en lo que tiene que ver con determinantes sociales, que es muy relacionado con las condiciones en las cuales está viviendo la familia o el paciente, y también una formación ética muy poderosa, muy fuerte, para poder desempeñarse correctamente en su lugar de trabajo. Ministro, sí. perdona Mauro, una pregunta justamente sobre el tema de la escucha, del valor que usted le da a la escucha. Escuchando lo que ha sucedido, ¿ah? Y con toda la dureza de lo que hemos vivido ya más de un año, sin duda que usted tiene que estar muy presente sobre las lecciones que nos está dejando esta crisis sanitaria. Sin duda que hay aspectos que todos valoramos y reconocemos como muy positivos, como la capacidad de adaptación del sistema de salud chileno, su resiliencia y la de sus trabajadores. Al mismo tiempo, el programa de vacunación y la respuesta a la atención primaria, que han sido brillantes y motivo de orgullo. Pero por otro lado están aspectos de los cuales quedamos con un sabor amargo. El tema de la trazabilidad, el tema de la comunicación de riesgo, las debilidades que hemos tenido para dar protección social a nuestros ciudadanos y el tema de cómo gobernar una crisis con el clima de desconfianza que vivimos en estos tiempos. ¿Cuáles son a su juicio las lecciones que nos tiene que dejar a cada una y a cada de nosotros? Bueno, es una pregunta fundamental, o una serie de preguntas fundamentales. Yo cité a un decano de Harvard, pero don Julio Meneghelo Rivera, gran pediatra, formador de pediatras no solamente de Chile, sino que de toda Latinoamérica, decía lo mismo. No sé si te acuerdas tú, Osvaldo, que yo dirigí una revista que se llamaba Pediatría al Día. Era una revista muy práctica porque tenía cosas muy justamente de la atención primaria. Él escribió una vez una editorial y decía, bueno, vuelven a soplar vientos de cambio. El pediatra, se refería a la pediatría porque él era pediatra como nosotros, en general es el médico mejor evaluado dentro de la atención primaria, pero como todo médico lo que tiene que hacer es saber escuchar, dejar que la persona se exprese, que la mamá en este caso, a veces tú sabes que en pediatría no solamente va la mamá, va a veces la abuelita, el papá, la mamá, e incluso va la persona que cuida al niño, la cuidadora o la cuidadora en ese caso.
Entonces, para acercarse bien a la familia, al niño indirectamente o al lactante, hay que saber escuchar. Eso es la primera lección que yo aprendí. Y justamente, a pesar de que llegué con esa ímpetu al ministerio y al principio se destacó mucho, al final del mes de abril, exactamente, del mes de marzo, perdón, estamos en abril recién, comencé a perder un poco la calma y a reaccionar en forma inadecuada, en mi opinión, y eso he tratado de revertirlo, porque siendo pediatra, siendo médico, uno tiene que aprender a escuchar y a tolerar la crítica y a buscar una solución y a responder con soluciones y no, obviamente, con gestos o con respuestas inadecuadas. Ahora, la atención primaria en Chile y el sistema público de salud tiene una tradición gigantesca de más de casi 70 años, desde que se fundó el Servicio Nacional de Salud. Entonces, todo lo que significa las vacunas y la atención primaria se basa en una tradición muy, muy larga, que afortunadamente no se ha visto deteriorada en el tiempo y que demostró su fortaleza justamente en el Plan Nacional de Inmunizaciones. Nosotros en Chile, acabo de ver las estadísticas, seguimos terceros en el mundo en cantidad de vacunados por 1.000 habitantes o 100.000 habitantes, como uno lo quiera expresar. Hemos perdido velocidad porque estamos vacunando más a segunda dosis que a primera dosis, pero estamos vacunando más de 200.000, 221.192 personas ayer por día. Y esa se debe a la fortaleza del Plan Nacional de Inmunizaciones, el Registro Nacional de Inmunizaciones, pero también, como tú decías, la relación estrecha con la atención primaria. Aquí, a lo mejor, los que nos están escuchando no saben que nosotros le entregamos todas las vacunas a la atención primaria. La atención primaria retira la vacuna del depósito de vacunas e inmunoglobulina, se llama DBI, y de ahí se reparten a toda la población, incluso a las más lejanas, las más rurales, a caballo, en camioneta, en lo que sea, en bote, en lancha, en Chiloé, se llega a vacunar. Entonces, obviamente lo que nos hemos dado cuenta, con respecto a tu comentario en trazabilidad y comunicación de riesgo, hemos hecho todo lo posible y hay que seguir mejorando. Yo agradezco la colaboración de las universidades en este campo, porque hay muchas universidades que han puesto gente a trazar, pero es un tema fundamental. Ahora, la trazabilidad no ha sido homogénea en todo Chile. No es que sea mala en todas partes. Hay regiones como la región de Coquimbo, por ejemplo, que tiene una excelente trazabilidad. Hay otras regiones que tienen menos trazabilidad desde el punto de vista de cuántas personas se identifican en relación al caso índice, que es lo que pide la OMS, entre 5 o entre 4 y 6 personas. Pero estamos haciendo un esfuerzo enorme. Hemos contratado muchísima gente, se ha contratado más de 14.000 personas para hacer trazabilidad y tenemos centros trazadores en todo Chile. Con la comunicación de riesgo, eso lo hemos conversado muchas veces con el decano Artaza. Obviamente que no es fácil, a lo mejor hay que aumentar las horas o los mensajes a lo largo del día. Nosotros vemos que la comunicación de riesgo aparentemente llegó muy fuerte a los adultos mayores y lo observamos porque fueron los que más rápidamente y con más ansia y con más alegría se vacunaron. En cambio, estamos viendo que en la gente más joven no está ocurriendo lo mismo y además de eso, hemos visto que han adoptado conductas de mucho riesgo y se demuestra porque entre 18 y 59 años de edad es el grupo que está entrando a las unidades de tratamiento intensivo. El 70% de la gente que está ingresando a las unidades de tratamiento intensivo, o sea, pacientes graves, en este momento tienen entre 18 y 59 años de edad. Lo de la protección social, coincido con el decano Artaza, pero este no es un problema del gobierno de turno, y tú lo sabes, ustedes lo saben muy bien.
Chile, como Estado de Chile, no, y lo repito porque me tergiversaron en una reunión en el Parlamento, yo dije, el Estado de Chile, como Estado, la salud es un problema de Estado, la educación es un problema de Estado, no es un problema de los gobiernos de turno solamente. El Estado de Chile como Estado no ha sido capaz, obviamente, de tener un sistema de protección social. El gobierno, en el cual estoy trabajando, obviamente, ha hecho todo lo posible por aumentar la protección social y ha sido distinguido así por publicaciones económicas que se alejan, pero no tanto del ámbito de la salud. Eso está muy empiricado. Pero obviamente creo que eso hay que revisarlo. Y no solamente eso, ya que hablamos de la protección social, también tenemos que repensar la calidad de nuestras viviendas, la ubicación de nuestras viviendas. ¿Cuántas tienen o no tienen agua potable o alcantarillado? ¿Cómo la gente puede vivir hacinada y eso favorecer la diseminación del virus? O sea, aquí los arquitectos van a tener que repensar, los paisajistas van a tener que repensar, tener mucho más parques, los educadores van a tener que repensar, porque también la pandemia llevó a cambiar totalmente la forma de educar, educación a distancia, transmitir el conocimiento de otra manera, darle más facilidad a los estudiantes para que puedan conectarse, en fin. O sea, hay un cambio total y hay un pensador que escribió durante el fin de semana un artículo que tiene que ver esto, cómo las pandemias, cómo las epidemias o las pandemias cambian el mundo, producen un cambio no solamente en salud, sino que un cambio sociológico, un cambio en educación, en comunicaciones, en la arquitectura, en cosas que uno no se habría imaginado, entonces, en cómo se relacionan las personas. Entonces creo que tenemos que sacar los beneficios también positivos que pueda entregarnos esta pandemia y obviamente corregir las cosas que hemos hecho mal. Ministro, ¿Sí? una pregunta, ministro. ¿Qué costos personales ha tenido para usted ser ministro de Salud en una pandemia? Porque uno ve que usted entrega cifras y maneja la información, pero también está, y también así usted lo relata, un tema de personas. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué costos ha tenido para usted ser ministro de Salud en este tiempo? Bueno, Osvaldo fue ministro de Salud y yo recuerdo, y también lamento eso porque yo estaba en el colegio médico en esa época. No era un gran dirigente ni era el pro secretario del colegio médico, pero bueno, las discusiones internas del colegio médico están en las actas porque los médicos somos muy buenos para tomar actas de todo lo que se dice con nombre y apellido, hasta los minutos que hablábamos. Yo recuerdo que eso fue una circunstancia muy dolorosa para el ministro de Salud, cualquiera fuese que estuviese en el cargo en esa época, porque claro, recibió muchos ataques del colegio médico. Hace poco terminé de leer, o estoy por terminar de leer el segundo tomo de las memorias de Ricardo Lagos, Gobernar para la Democracia se llama, un libro fantástico y muy ameno además, que justamente recuerda esos episodios. Durante la legislación de ese proyecto, él decía, bueno, no solamente habla del colegio médico, sino que muchas fuerzas, digamos, hubo que combatir a muchas fuerzas para lograr salir adelante con la ley y además ceder, porque la ley no salió como originalmente se había presentado en el Congreso, hubo que ceder para poder avanzar. Entonces el costo personal que uno tiene cuando las cosas van bien es muy bajo. O sea, cuando yo ingresé al ministerio el 13 de junio, al otro día los casos comenzaron a bajar. Eso no es porque haya cambiado el ministro. De hecho, el rector Peña lo decía el domingo en una columna en el Mercurio, si no sacan nada con cambiar al ministro, la gente piensa que van a cambiar al ministro y al otro día los casos van a desaparecer o el virus se va a ir. No es así. A mí me tocó la coincidencia que yo asumí un 13 de junio y comenzaron a bajar los casos. Obviamente que eso produjo una impresión muy buena en la opinión pública. Uno comienza a subir en las encuestas, pero cuando comienzan a subir los casos, que no depende solamente del trabajo que hacen los funcionarios de salud o los funcionarios del ministerio o de la atención primaria, que no depende exclusivamente de eso, obviamente que se empieza a deteriorar
la imagen del ministro y empiezan a aparecer los ataques, los rumores. Y aunque la gente crea que no impacta en uno, claro que impacta, porque si te dicen cualquier cosa, digamos, que no eres capaz, que el otro ministro era mejor, o que no pesa nada, o que esto que el otro, o que lo van a cambiar, porque aquí todos los días me iban a cambiar. Decanos de otras universidades aparecían como probables ministros. Claro que afecta, no solamente afecta a la persona, afecta a la familia, y uno se olvida de eso. Entonces, yo le digo, tengo 2 hijos, le digo, no lean, mejor, no lean los comentarios, no, es que no podemos no leer, no, es que no podemos no ver las noticias. Entonces, afecta a uno como persona, viene un cansancio bastante importante, y creo que cuando las cosas van bien eso no se siente, pero cuando las cosas comienzan a aparecen dudas, el aumento de los casos fue muy importante, espero que eso logre contenerse. Claro que tiene un costo personal, físico incluso, bastante importante, emocional bastante importante, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. La ventaja que tiene el Ministerio de Salud es que el equipo es enorme, el equipo es muy bueno, los subsecretarios que tenemos son buenísimos, el personal que trabaja en las diferentes divisiones dentro de las subsecretarías es muy bueno, yo me entiendo muy bien con la doctora Daza, me entiendo muy bien con el subsecretario Duñac y también me entendía muy bien con el subsecretario Zúñiga. Converso con el presidente habitualmente por teléfono o por WhatsApp. Entonces, y además me reúno con él 2 o 3 veces por semana. Entonces, uno recibe apoyos también, pero obviamente que no puedo estar ciego a las críticas, y algunas críticas son legítimas y hay que corregir, pero otras críticas u otras insinuaciones son poco claras o poco agradables para uno como persona o como familia. Y eso, Ministro, claro que ahora. Ministro, nos conocemos hace muchos años, desde el Carlos Maquena, cuando no teníamos canas. Y yo te interrogaba en la visita de piso, porque yo era becado y Osvaldo era interno nomás. Interno. Yo soy mucho Pero mayor. usted siempre ha sido una persona muy ponderada, muy mesurada, dialogante, pero lo vi en unos días abrumado. Entonces poniéndome en sus zapatos, pensé en las presiones que ha estado recibiendo, y sobre todo en los sectores productivos o económicos, estructuras que en Chile tienen mucho poder, incluso más poder que salud, digamos las cosas como son. Eso, ¿cómo lo vivió usted? Bueno, yo leí una entrevista que te hicieron hace un tiempo atrás, o escuché una entrevista, donde tú decías, obviamente, que no creo que el presidente Lagos se da tanto a las presiones, que Hacienda, en esa época era Nicolás Izaguirre el ministro de Hacienda, y tú eras ministro de Salud, decía Osvaldo, no, es que Hacienda mandaba más que Salud. La verdad es que Hacienda prácticamente no participa en las reuniones actualmente, más participa Economía. Pero nosotros en general dialogamos con el ministro de Economía, con Lucas Palacio. También ese es un mito, que nos peleamos, que discutimos, no es verdad. Generalmente dialogamos y las decisiones no se hacen por votación, se toman por consenso o por convencimiento. Nosotros como salud, y tú debes tener claro eso, siempre vamos a pedir, solicitar y luchar para que predominen las decisiones sanitarias, obviamente, pero generalmente hay que buscar también un equilibrio. Sin embargo, yo reconozco que el presidente en general acepta las decisiones sanitarias y no las decisiones económicas, siendo para él también muy importante el desarrollo económico del país como cualquier primer mandatario. Pero ustedes han visto que hemos tomado medidas pero draconianas con respecto a las cuarentenas, con respecto al cierre de la frontera, con respecto a lo que se discutió tanto ahora de los bienes esenciales, en fin, o de los elementos esenciales para ser vendidos o comprados. En general, además, ha habido un aporte, Osvaldo, de dinero a salud gigantesco, más que nunca, y cada vez que nosotros necesitamos, más aportes se nos dan. Probablemente el equilibrio
para cualquier primer mandatario no es fácil. Yo siempre me acuerdo de Platón cuando habla de esta alegoría del carro de los dos caballos, un caballo que tiene la fuerza y que va, pero que se desboca, que hay que contenerlo, y el otro que trata de llevar la dirección con más calma, pero con más tesón y en forma más dirigida. Esa es la alegoría que también hay que usar entre salud y economía. Entonces, el que tiene la rienda le cuesta bastante, y las riendas las tiene el que ha sido elegido como presidente. Ministro, dentro de el domingo leía una columna que era bien interesante porque planteaba cómo la gente ha pasado desde un concepto de, en el primer año de pandemia, lo que voy a hacer cuando termine la pandemia, a hoy día, ¿alguna vez va a pasar esta pandemia? A mí me gustaría saber, y creo representar a muchos con la pregunta, y muchos lo han preguntado también a través de los mails, ¿alguna vez va a pasar esta pandemia? Bueno, nosotros lo hemos conversado a veces con Osvaldo, eso, y con otros médicos. La verdad es que aparentemente, y lo más probable es que este virus se mantenga circulando. Por eso ha estado la discusión de el tema del efecto rebaño y todos esos temas que se han discutido. El virus va a seguir circulando. En primer lugar, tú no puedes vacunar al 100% de la población nunca. Ningún plan de vacunación vacuna al 100%. Los planes más exitosos van al 85, al 90%. Además, en este virus, las vacunas todavía no están aprobadas para todas las edades, no están aprobadas para individuos menores de 16 años, dependiendo de la vacuna, o de 18. Tampoco están aprobadas para las mujeres embarazadas por el momento. Nosotros estamos vacunando a las nodrizas cuando la mamá necesita vacunarse. Por lo tanto, siempre va a quedar una población susceptible de ser atacada por el virus, porque no va a tener anticuerpos a no ser que se enferme. Varios especialistas, yo no soy especialista en infectología ni en salud pública, varios especialistas piensan que probablemente el virus va a seguir con nosotros, al igual como ocurre con el virus de la influenza. Si el virus va variando, va teniendo variantes o va teniendo cambios genéticos, mutaciones, en fin, vamos a tener que ir vacunando, digamos, año a año, tal como se hace con la influenza, con diferentes, voy a ocupar una palabra que no es científica, preparados, o sea, con diferentes vacunas, probablemente con diferentes variantes. Y ahí hay una cosa muy interesante, porque preparar una vacuna con virus atenuado demora mucho más, y cambiarla demora mucho más. Por eso la tendencia, y lo dijo, y fue muy mal comprendido el fin de semana, el jefe del CDC, el equivalente del CDC o de China, que vamos a tener que optar en el futuro por vacunas nueva tecnología, como son las vacunas con ARN mensajero, que te permiten hacer un cambio rápido en la composición de la vacuna, justamente para ir atacando, entre comillas, ¿no? a las variantes que se produzcan o a las modificaciones genéticas que sufra el virus, porque ahí sí tú puedes modificar o fabricar rápidamente una nueva vacuna. Ahora, la vacuna que nosotros estamos utilizando, y me meto en este tema de inmediato, que vamos a hacer una presentación el viernes muy positiva, es una vacuna con virus atenuado y por lo tanto tiene todas las proteínas del virus, y hasta el momento no se ha demostrado que, al revés, prefiero ser positivo, no hay resistencia contra la vacuna en relación a las variantes que han aparecido hasta el momento en Chile, que son predominantemente dos, la británica y la brasileña. Pero si comenzaran a aparecer, obviamente va a haber que estudiar el tema de las vacunas con ARN mensajero, y eso fue lo que dijo este señor en una conferencia, y obviamente que fue mal comprendido. Pero yo pienso, y no sé qué pensará Osvaldo, que el virus va a permanecer. El virus, tal como cualquier otro microorganismo, es un ser vivo que quiere sobrevivir él también al medio ambiente, y utiliza al ser humano para reproducirse, contagiar a otro ser humano, volver a reproducirse y mantenerse vivo. Si él sufre un ataque, y por eso que ocurrió esta mutación al pasar del animal al ser humano, o del murciélago al ser humano, es decir, una zoonosis,
porque se vio sometido a un ataque del sistema inmunológico, ya sea del animal o del ser humano, tuvo que modificar su genética y eso lo hizo mucho más agresivo. Ministro, con respecto a esta duda que hoy día se nos plantea con respecto al logro posible de una inmunidad de rebaño, aparece la urgencia de que no solo nosotros como país, las chilenas y los chilenos nos vacunemos, sino que también nuestros vecinos, o sea, que el mundo logre un nivel de protección inmunológica. Y allí la pregunta es, ¿qué le ha pasado al mundo? Que con el ébola no aprendimos, y la capacidad que tiene nuestro planeta de reaccionar de manera solidaria, con sentido de bien común, conjuntamente, no se vio. Cada quien actúa por su lado y eso pareciera un obstáculo tremendo hacia el futuro. ¿Qué lecciones desde el punto de vista de esta gobernanza de salud global le ha dejado a usted? Esta es una excelente pregunta porque es un tema que me ha preocupado mucho. La vacuna acá en Chile es universal, gratuita, voluntaria, pero no todos los países del mundo han tenido acceso a la vacuna. Entonces yo creo que aquí no es que le estemos traspasando la responsabilidad absoluta a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, o a la Organización Panamericana de la Salud, en el sentido, como dice Osvaldo, que la vacuna debería ser un elemento que esté bajo el paraguas de la solidaridad, de la equidad y de la posibilidad de que todos los pueblos puedan acceder a que sus habitantes tengan vacunas. Entonces yo creo que aquí ha faltado un hilo conductor o una guía conductora más fuerte, en el sentido de que hay que ponerse de acuerdo. Yo estaba hablando y voy a hablar en un rato más con el ministro de Salud de Uruguay, mañana voy a hablar con la ministra de Salud de Argentina, hemos tenido reuniones en Prosur con los ministros de Salud y también hemos tenido reuniones con los ministros de Salud de Latinoamérica, y los ministros de Salud piensan más como nosotros, o sea, en el sentido que tiene que haber más solidaridad, que tiene que haber un marco de entendimiento conjunto, que todos deberíamos haber trabajado precozmente para tener vacunas para nuestros habitantes, y eso no se logró, pero existe la iniciativa COVAX, que sí trabaja en esa línea, en base a la OPS, en base a algunas fundaciones, para tratar de entregar vacunas en forma más solidaria, más universal y a un valor menor a las poblaciones. Yo creo que esa lección es muy importante. Desgraciadamente hubo algunos líderes mundiales que estuvieron en contra de la Organización Mundial de la Salud, que trataron de socavar incluso el prestigio y la dirección de la Organización Mundial de la Salud, y eso tenemos que retomarlo. No entenderlo además como un nicho político ni como algo que hay que conquistar, o las Naciones Unidas o la OMS, sino que más bien como un lugar de entendimiento. Y yo creo que van a venir otras pandemias. No aprendimos con el ébola u otros virus también del tipo del coronavirus que produjeron problemas antes, y creo que eso tiene que hacernos reflexionar profundamente. Y aquí paso a otro tema: no hacernos competir entre los países. O sea, hay esta competencia, que yo puse más vacunas, que tú pusiste menos, que tú tienes más letalidad, que yo tengo menos, que nosotros diagnosticamos más precocemente y ustedes se demoraron más. Eso es fatal. Yo creo que eso hay que desterrarlo totalmente del lenguaje y de la conversación que estamos teniendo a nivel, por lo menos latinoamericano, empezar por ahí y trabajar unidos. Aquí, como dice Osvaldo muy bien, y lo ha dicho otro exministro de Salud, mientras tengamos países con una gran circulación viral y que además tengan variantes más agresivas, no nos vamos a sentir protegidos ni vamos a obtener tampoco esa protección casi universal, que es casi imposible en contra de este virus. Además, si siguen apareciendo variantes con menos probabilidad, vamos a tener esa protección. Ministro, y usted ya lleva algunos meses en el cargo y me gustaría saber si, yo estoy seguro que usted llega y hace, porque además se nota una persona muy reflexiva también, si hubiera hecho algo distinto en estos 10 meses. Yo creo que no
nosotros somos un equipo y hemos trabajado siempre como equipo. Si me preguntan qué habría hecho distinto, sin embargo yo insistí mucho en eso, apenas asumí, y la doctora Daza lo ha reconocido, que es el tema un poco de relacionarse mejor, digamos, con los alcaldes, con la atención primaria, y yo hice ahí un giro importante, porque aprendí de lo que usted decía, Mauro, de la Mesa Social COVID-19, que fue creada justamente para eso. Acuérdense que al comienzo de la pandemia había como un distanciamiento entre salud y la atención primaria, que es manejada por los alcaldes. El ministro Blumel entonces hizo esta convocatoria, que funcionó muy bien. Y el segundo punto, que lo dijo Osvaldo al comienzo, en una parte de sus intervenciones, es mejorar más aún el tema de la trazabilidad. Sin embargo, si uno escucha a Angela Merkel, o escucha a otros líderes mundiales, la trazabilidad se ha puesto muy, muy difícil. Si nosotros preguntamos en otros países, incluso más desarrollados, también la trazabilidad es muy difícil. La gente no quiere dar a conocer sus contactos por miles de razones, no quiere a veces dañar, porque piensa que va a dañar a una persona si la obliga a no trabajar, por lo que hablamos, Osvaldo, también, porque la protección social tenemos que mejorarla como Estado. No digo que este gobierno no haya hecho, este gobierno ha hecho mucho, mucho por la protección social, montones, millones de pesos con el acuerdo con el Parlamento, obviamente, no ha sido solamente iniciativa gubernamental, sino que ha sido apoyado por el Parlamento. Pero la trazabilidad significa que la persona tiene que dejar de trabajar, tiene que aislarse a veces lejos de su hogar, en una residencia sanitaria, en un hotel, pierde contacto con los familiares, eso antiguamente era 14 días, ahora es de 11. Entonces a la gente le cuesta mucho dar a conocer sus contactos porque piensa que, entre comillas, puede perder la amistad o puede dañar a la persona con la cual estuvo, y no es así. El concepto es diferente. Tú tienes que dar a conocer tus contactos para evitar que el virus se siga diseminando y que se pueda enfermar más gente e incluso morir. Y eso está relacionado con lo que decía Osvaldo de la comunicación de riesgo. Entonces, no es fácil, no es fácil. No sé si lo podríamos haber hecho mejor. Ministro, a propósito de hacerlo mejor hacia el futuro, la Sociedad de Oncología ha alertado de que nos vamos a encontrar post pandemia con una cantidad enorme de casos diagnosticados tardíamente. Ya se está hablando de listas de espera que se han aumentado de manera exponencial, y por lo tanto la presión que va a tener el sistema de salud chileno va a ser enorme, y habiendo una presión que se va a mantener y aumentar por esas causas, a su vez vemos mucha dificultad para ponernos de acuerdo de cómo resolver los puntos críticos del sistema de salud chileno, en un ambiente muy polarizado, en la cual el diálogo y la capacidad de buscar acuerdo pareciera que pasó de moda, que ya eso no fuera posible. ¿Cómo ve usted eso? En primer lugar, quiero tocar ese tópico, perdón, de la unidad. A mí me llamó la atención mucho. En América Latina hay diferentes tipos de gobierno, hay diferentes tendencias políticas que están gobernando en diferentes países. Pero en todos los países, si tú lees la prensa, yo leo diarios de Uruguay, diarios de Argentina fundamentalmente, de repente de otros países, pero con menos asiduamente. Tú ves que en todos los países las oposiciones son, pero digamos, enormes. En Argentina hay un gobierno de izquierda o de centro izquierda, la oposición es de derecha, y destrozan a la ministra de Salud, destrozaron al ministro saliente, le hicieron renunciar. En Uruguay, estaba leyendo hoy día La Nación, me parece que se llama el diario más importante de Montevideo, también la oposición destroza al gobierno y al ministro de Salud. Siempre están pidiendo la renuncia de los ministros de Salud. En Perú, ¿para qué decir? Han habido como 5 ministros de Salud, en Ecuador lo mismo. Entonces, lo primero que habría que hacer, si nosotros pensamos en el futuro, en temas de salud pública, y tú lo sabes muy bien,
Yo creo que tiene que haber unidad y que tiene que ser un tema de Estado, no un tema de gobierno. Y es por eso que tiene que haber una continuidad también en las políticas sanitarias a largo plazo. Y cuando se presenta una reforma como la que tú también trabajaste arduamente en el tema del FONASA, por ejemplo, hay que conversar mucho, hay que dialogar mucho, hay que llegar con preacuerdos al Parlamento, pero tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad pensando en la salud de las personas. Y obviamente que si eso no se logra, vamos a seguir tratando de, de chutear penales o de atajar goles, y eso desgasta mucho, como tú muy bien lo sabes. La segunda pandemia es enorme. Hay más de 200.000 personas en lista de espera quirúrgica. Hay más de 2.400.000 personas en lista de espera para ser atendidos por especialidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha producido la pandemia? No solamente que ha traído muerte, desolación, pérdida de las actividades sociales, familiares, afectivas, sino que también ha traído un retraso en la atención de muchas enfermedades crónicas, de muchos pacientes que están esperando una cirugía o una atención por especialidad, lo que hemos llamado, ¿no?, la segunda pandemia. Esos 2 millones de personas, más esas 200.000 cirugías y más en espera, vamos a tener que solucionarlas. De hecho, nosotros habíamos comenzado a bajar la lista de espera en cirugía, por eso es que esta segunda, digamos, embestida del virus nos encontró con las unidades de cuidados intensivos al comienzo con un 40 o 50% en algunas regiones con pacientes quirúrgicos. Y todavía hasta el día de hoy todavía tenemos de la ocupación de camas total de UCI, no todos son COVID, como en la primera etapa. Todavía tenemos un 28 o 25% de pacientes postquirúrgicos, complicados obviamente, que se han demorado en salir, y el 80% o el 75% de pacientes COVID. Por lo tanto, esa segunda pandemia vamos a tener que resolverla. Afortunadamente el Parlamento aprobó 150 millones de dólares para las listas de espera, pero vamos a tener que resolverla probablemente con programas intensivos, colaborativos, también con las universidades, manteniendo esta integración, yo creo, que ha sido virtuosa de la salud pública y la salud privada, con precios fijados por FONASA para que la atención sea en grupos relacionados a diagnóstico, y mantener eso. Y en ese sentido es que a mí me interesa, obviamente, que avancemos en la reforma al sistema de seguro público, que la gente le conoce con el nombre de FONASA, y después también a la reforma al sistema de seguro privado de salud. Bueno, como podrá imaginar, se han llegado, pero ciertas preguntas es imposible responderlas, vamos a tomar solo un par, pero le quería tomar una que me pareció interesante y además muy propia de responderla por usted, digamos. Javiera Fuentes Sanzana pregunta, ¿cuál cree usted que es la motivación que día a día deben tener los médicos para seguir adelante a pesar de las adversidades de la pandemia? Y no solo los médicos, empleémoslos a los TENS, a enfermeras, etcétera, etcétera, digamos, todo el personal. El equipo de salud, el equipo de salud, sí. Bueno, los equipos de salud, a nosotros, con Osvaldo también ha vivido eso. La gente que critica, voy a hablar primero de los médicos, pero no porque sean los más importantes, sino que porque quiero referirme al juramento hipocrático. Y esto ya no es solo para los médicos. Bueno, ambos hemos sido decanos de áreas de la salud, y todas las profesiones de la salud ahora juran el día que nosotros le entregamos el título a las enfermeras, a las matronas, a los kinesiólogos, a los tecnólogos, a los veterinarios también los incluyo, porque el concepto de una salud, que creo que debemos meterlo también en la mente, una salud veterinaria, humana, del medio ambiente, de las plantas, de los peces. Todos los profesionales de la salud juran atender basándose en la ética, en el humanismo, en la compasión, en ponerse en el lugar del otro, entender el sufrimiento del prójimo, acompañar no solamente al enfermo, sino que también a la familia. Alejandro Goich, que está muy enfermo, escribió un libro muy hermoso que se llama El fin de la medicina. Y ahí, él explica y cuenta, digamos, muchos de los conceptos
médicos obviamente vienen de la época griega, justamente de Hipócrates o de otros próceres de la medicina, y mucho de eso está relacionado con la compasión, con el acompañamiento, estar con o sufrir con el paciente, y yo creo que eso es lo que hace que el equipo de salud siga trabajando. Porque yo he escuchado entrevistas y he escuchado, digamos, testimonios de gente de salud y dice, bueno, a mí lo que más me llenó el corazón, el alma, fue cuando el paciente se despertó, lo desintubamos, comenzó a hablar, comenzó a reconocer que, entre comillas, se salvó, a pesar de que incluso algunos pierden la memoria y no sabían lo que había pasado. Pero más que el mismo paciente es la familia, que le decía, gracias, gracias por recuperar a mi familiar, gracias por recuperar a mi padre, mi madre o mi hermano. Y de hecho leí varias crónicas, sobre todo de regiones, no tanto de Santiago, desgraciadamente, donde entrevistaban a la gente, los periodistas, Mauro, y la gente decía, he recuperado la confianza en el sistema público, que era lo que decía Osvaldo, la fortaleza del sistema público que tenemos. He recuperado la confianza en mi hospital. Lo leí especialmente en el hospital de Temuco, y eso lo he visto también en Punta Arenas, que ya está afortunadamente mejorando, a pesar de que tenemos un pequeño aumento en estos días. Es decir, la gente vio y ve en el equipo de salud un esfuerzo gigantesco. Yo sé que están agotados, yo sé que están cansados, yo sé que tienen también problemas familiares muchas veces, y nosotros le pedimos cada día el último esfuerzo, la última milla, y no es fácil, pero yo creo que los que están trabajando en salud tienen un espíritu muy solidario, muy humanista, y creo que eso es lo que los mantiene con la fuerza que nosotros hemos visto. Nuestra letalidad es baja en comparación con otros países. No es de las más bajas, pero tampoco es de las más altas. Hemos ido aprendiendo a tratar mejor este virus. Hemos ido aprendiendo cosas como la posición del paciente, el tipo de ventilación, los medicamentos que hay que usar. O sea, se ha ido mejorando. Hoy día vi estadísticas que el porcentaje de días de intubación se ha cortado. Incluso la cantidad de días en ECMO, en circulación extracorpórea, se han acortado, porque nuestro personal de salud ha aprendido a manejar mejor el cuadro tan grave. Una última pregunta, en pos de respetar su tiempo también y los tiempos acordados, ministro, porque sabemos que usted está con agenda full. Osvaldo, si quieres la última, dale tú la última y cerramos con nuestra rectora que finalmente quiere entregar su mensaje final. Osvaldo. Está silenciado, dale, no. La verdad es que me da vergüenza preguntarle eso, pero que me dijeron que era una pregunta imposible de no hacer, porque normalmente hay una costumbre republicana de que los ministros salientes se guardan un rato y no meten cuchara, pero aquí hemos tenido a don Jaime Mañalich ahí. Entonces, no sé cómo lo has podido vivir eso, que es inédito en nuestra historia. Bueno, la verdad es que con el ministro Mañalich yo sigo hablando igual que contigo. Hablo por teléfono o hablo por WhatsApp. Nos hemos mantenido en contacto. No, seguramente nos está escuchando muchísima gente. Yo creo que, y lo voy a decir porque a lo mejor también él lo va a escuchar, yo creo que el presidente se ha sentido más afectado por sus comentarios que el ministro de Salud. Y yo creo que evidentemente yo jamás te escuché, digamos, hacer un comentario a tus sucesores y menos al presidente Lago. Entonces yo creo que, volviendo a lo de la unidad, de trabajar en conjunto, tener un norte común, hay que repetir esa parte de la comunicación, porque creo que es importante que trabajemos unidos. Después podrán venir los balances, podrán venir las críticas, o podrán venir los cambios que hay que hacer. Yo creo que hay que aprovechar mucho, y ustedes como casa universitaria saben que de aquí está saliendo mucha información, mucho dato, muchas publicaciones, mucha investigación que se puede hacer
bueno, va a haber que publicar, va a haber que sacar papers, va a haber que publicar en revistas, ya sean nacionales o internacionales, y ahí, bueno, se podrán hacer las críticas. Yo tuve antes que esto una reunión con la Sociedad Médica de Santiago. La gente, y Osvaldo lo sabe, la gente no entiende que en el ámbito médico, cuando uno hace una discusión clínica, en un hospital o en una reunión clínica, las críticas son feroces, o sea, el diálogo es muy fuerte. Y le dice, pero ¿cómo se te ocurrió diagnosticar esto cuando no? Así, son muy, muy duros. Pero después viene la calma, después de la tormenta viene la calma, cuando uno tiene que sacar las conclusiones, cuando tiene que decir que el diagnóstico era tal o cual y que el tratamiento fue tal o cual y que el paciente se salvó. Yo creo que hay que esperar esa época para ese tipo de discusiones. Sin lugar a dudas que uno puede hacer críticas personalmente o por teléfono o por un correo, pero es diferente comunicarlas a la opinión pública y en ese sentido yo sé que se producen dolores cuando una ex autoridad hace algún tipo de crítica que puede ser mal interpretada además, porque a veces no tiene mala intención, supongo, pero yo siempre hablo con él, ¿no? Él ha sido muy favorable a mi persona y yo creo que, como dije hace un minuto, quizás, digo yo, es el presidente que se ha sentido más afectado, porque él lo nombró y Jaime pidió que lo sacaran, no es que lo hayan hecho renunciar, él pidió que lo sacaran. Entonces, obviamente que quizás pido unidad, pido colaboración, pido que nos fijemos metas conjuntas que podamos, en la cual podamos trabajar todos hermanados, como he dicho yo de repente. En la tercera, el fin de semana, me criticaron mucho por ese cambio de tono. Oscar Contardo, que yo aprecio mucho, he leído sus libros y me sorprendió su columna, pero es lo que yo siento. Y yo sé que Osvaldo también es así, en ese sentido. Sí, definitivamente es una nueva medicina mucho más integral y que abarca muchos más elementos que solo lo médico. Ministro, voy a darle la palabra brevemente a la rectora para que cierre el conversatorio y aprovechar de agradecerle su tiempo. En realidad ha sido un honor tenerlo. Gracias por la sinceridad también. Hay mucha gente conectada efectivamente. En realidad tengo que reconocerle, es un récord. Nunca habían habido más personas conectadas, el interés que genera lo que usted nos pueda comentar. Rectora, usted con la palabra. Gracias, Mauro. Muchas gracias. Agradecer al ministro París por la oportunidad de este diálogo franco, directo. Y solo invitar a nuestros asistentes a esta conferencia, a nuestros estudiantes, en un momento en que hay cansancio, hay que reconocer que hay cansancio, a mantener la esperanza, a cuidarnos, a ser solidarios, a tener una mirada de Estado y en esta comunidad en que todos formamos parte. Así que muchas gracias. Gracias, rectora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros asistentes. Y ministro, aquí tiene su universidad para cualquier cosa que requieran y cualquier manera que podamos apoyar también, por favor, cuente con nosotros. Muchas gracias por su tiempo, ministro. Muchas gracias, rectora Romallera. Muchas gracias, Mauro. Y obviamente muchas gracias, Osvaldo Artaz. Muchas gracias, nos estamos encontrando. Hasta luego, gracias.